Queremos que digas ajá. Y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla. Los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Ajá. Bienvenidos a un episodio más de Ajá. Hoy vamos a platicar de un tema súper interesante que traíamos por ahí pendiente a hablar. Vamos a hablar de las regresiones y vamos a platicar con Jorge Orduña. Y se los quiero presentar. Bienvenidos, Jorge. Bienvenida, Pau. Muchas gracias. Vamos a platicar con Jorge Orduña de regresiones y les platico un poquito de él. Nació en México en 1974, somos contemporáneos. A los 8 años estudió metafísica con el maestro Pedro Espinosa de los Monteros. A la edad de 21 años comenzó a estudiar Reiki en Ser Luz y acabó su formación en una rama con la maestría de Reiki Usui Holístico en junio del 2000. Es psicólogo social y tiene formación como terapeuta en AMAPSI. Tiene prácticas con parejas y familias. Ha trabajado como escritor en el periódico Excelsior, ha salido en programas como Diálogos en Confianza, Big Brother, y ha trabajado como maestro en la Universidad de la República Mexicana. Trabajó como psicólogo y terapeuta durante 5 años en varias asociaciones de esclerosis múltiple y tiene 21 años como psicoterapeuta. Ha tomado cursos como sanación pránica, lectura de runas, festividades paganas, interpretación del Kybalión, desarrollo del ser, la conciencia en relaciones interpersonales, desarrollo para una vida plena, la magia de un mundo invisible, salto cuántico espiritual, tecnología interior, precipitación, taller vivencial El placer de amar, el arte de sanar, el amor de Dios en tus manos, psicodrama clásico, practicante del chamanismo, Wicca, y ha participado como ponente en varios congresos de psicología y psicología social. Actualmente diseña e imparte cursos en diversas áreas, fundamentalmente terapéuticas. Así que bienvenido, Jorge. Lo conozco de hace años porque también ya tuve mis buenas sesiones de terapia con Jorge. Ha sido uno de mis terapeutas en la vida. Me acompañó en procesos importantes de muchos movimientos y teníamos pendiente vernos. Y me encanta tenerte aquí, Jorge, porque sé que así como lo dice tu introducción y tu biografía, has hecho muchísimas cosas que integras a tu proceso terapéutico. Y creo que eso hace súper rica la conversación y por supuesto cuando recibes el beneficio de alguien con tantas cosas integradas a su proceso de sanar y de ayudar a los demás, pues lo hace mucho más interesante y más rico. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer poder coincidir nuevamente y estoy muy feliz de poder hacerlo. La verdad es que ya era algo que tocaba. Exactamente, muy bien. Oye, Jorge, para empezar, ¿no? Antes de irnos directo sobre el tema de las regresiones, me encantaría que nos platicaras cómo fue que empezaste a integrar esta práctica, porque vemos que has estudiado muchísimas ramas, tanto de la psicología como alternativas, entre comillas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo fue que integras regresiones en tu práctica? Pues bueno, de entrada, como psicólogo, en la práctica es importante siempre tener como un método para conectar contigo mismo. Y la meditación fue a lo que me llevó justamente a ver que esto era una práctica que era necesaria de alguna manera integrarla. Entonces tomé un curso de hipnosis, me gustó, obviamente leí muchísimos libros de regresiones, Brian Weiss es un obligado, ¿no? Y de ahí, de leerlo, me surgió el amor por él, fue algo que dije, si él lo puede hacer, y lo hace de una forma tan sencilla, tan amena, dije, pues vamos a intentarlo. Entonces, al tratar de ver que es una práctica pues poco convencional para la psicología clínica como tal, sin embargo no lo es para la psicología humanista o la transpersonal.
O sea, recordemos que hay ciertas psicologías que nos ayudan como a ampliar más este beneficio de las partes holísticas, y la humanista y la transpersonal nos dan esas oportunidades de integración. Entonces, me parece que empecé como muy joven a ver esta línea y pues hubo muchos maestros que me llevaron a decir, sí, se vale, se puede, y nos ayuda mucho a recuperar parte de la esencia que se pierde en el ser humano a través de ciertos eventos. Me gusta cómo lo abordas porque muchas de la gente, ¿no? No estamos acostumbrados a interpretar o a ver la hipnosis como algo serio, estudiado, ¿no? Que es parte de una rama científica, ¿no? Entonces me gusta que lo pongas y que lo exhibas porque sí, inclusive los que leímos a Brian Weiss como tú, sabemos que él se tardó años en sacarlo a la luz por este miedo a la crítica de la comunidad médica. Sí, sí, más como psiquiatra, ¿no? Yo tuve la malformación de empezar por el lado holístico. Mi carrera empezó muy chiquito, ¿no? A los 8 años empecé como con estas vertientes espirituales, y después mi papá me dijo, pues tienes que hacerlo algo científico, porque pues sí, está muy padre todo lo que tú dices que se puede hacer y todo lo que realizas, pero a ver, ¿dónde está la formación, no? ¿Dónde está la parte de la carnita que es tangible, no? Entonces dije, sí, tienes razón. Y la psicología fue la mano que me tendió el universo para decirte, aquí soy, me agarré de ahí. Y está increíble porque creo que en muchos de los testimonios que hemos compartido por aquí, el camino es al revés, ¿no? Siempre se empieza por esta parte súper científica, por el proceso de aprendizaje avalado, ¿no? Y aceptado por la sociedad. Y después, en este camino de la ciencia, se dan cuenta muchos de los que estudian, ¿no? Que hay otros aspectos del ser humano que hay que considerar, o que hay otras metodologías que no necesariamente están en los libros de las universidades totalmente aceptados, pero que hay mucho que hacer de una manera integral. Entonces está bien padre que tú hayas empezado con este acercamiento más holístico y después complementarlo con esa otra parte, como dices, más fundamentada y científica, que al final del día sabemos que todo es parte de lo mismo, ¿no? Y que simplemente es un complemento, pero que ayuda en la vida. Me quiero meter ya en nuestro tema. Quiero preguntarte primero que nada, estamos soltando aquí algunos conceptos, ¿no? Hipnosis, estamos hablando de Brian Weiss, estamos soltando algunas ideas, pero empecemos por lo básico. ¿Qué son las regresiones? ¿Qué es la terapia de regresión? ¿La podemos llamar igual, terapia de regresión o regresiones? Sí, 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 Okay. es una terapia, es una metodología, de hecho, y entonces se considera como terapia. Es una metodología que te lleva a un sistema alterado de conciencia. Los sistemas alterados de conciencia es algo muy natural para el cuerpo físico. De hecho, 4 o 5 veces caemos en hipnosis de forma inconsciente al día por persona. O sea, la hipnosis es algo natural en el cuerpo. De repente te quedas así como de viendo el techo, ¿no? Y te hablan y tú hasta incómodo te sientes, pero no hablas, no dices nada. Simplemente te quedas ahí hasta que, pum, tu cerebro dice, ok, vamos a lo siguiente. Y lo hacemos constantemente en el día. Ese momento es una hipnosis. Entonces es un estado normal, pero es alterado de conciencia porque tiene ciertas, ya estudiadas ciertas vibraciones que te pueden llevar, tendríamos que ahondar mucho en este sistema de cuándo es alfa, cuándo es gamma, cuándo es beta en el cerebro, pero bueno, son frecuencias el cual el cerebro accede a ellas, y a eso se le llama un estado alterado de conciencia. Es un estado no al 100% consciente, como se dice. Y en esta técnica buscamos el encuentro, mejor dicho, con recuerdos que pueden ser vívidos, pueden ser pictográficos, ¿no? O sea, es como lo estoy viendo, puede ser sensitivo, lo estoy sintiendo, puede ser como un recuerdo, ¿no? O puede ser como una experiencia más vívida, donde una persona puede llegar a desmayarse, a tener algún tipo de pues, cuestión como más poderosa físicamente, ¿no? O sea, hay gente que se pasa por momentos de llanto, de dolor físico, de dolor emocional, o sea, se puede llegar a vivir intensamente en una regresión. Entonces, depende de la persona, depende de la técnica, depende de lo que se busque, el tipo de regresión que se hace. Pero para fines prácticos es una terapia
y que nos lleva a encontrarnos con respuestas que no son normales, ¿no? Mucha gente me pregunta acerca de vidas pasadas con este tema, ¿no? Que es algo muy interesante. Oye, ¿qué onda con las vidas pasadas? ¿Son reales o no son reales? Y la respuesta es que no lo sé, ¿no? Tengo ya 21 años de hacer regresiones, pues imagínate, por lo menos unas 3 a la semana, ¿no? O sea, más o menos, ya 21 años de, pues, pues, conozco un poco, pero la verdad es que hay un mundo dentro de las regresiones que no conozco todavía. Eh, en estas regresiones, por ejemplo, puedes acceder a recuerdos o aparentes recuerdos que pueden llegar a sentirse como muy vívidos. Puedes decir, bueno, pues yo era fulanito, sutanito, menganito, y al final pues puede ser o no, que la historia es muy grande, ¿no? Yo, honestamente, lo que he visto, solamente lo pude ver una vez vívidamente, que fui con una persona ella en una vida pasada, habíamos hecho una regresión, en una vida pasada, ella era una niña que vivía en el centro del DF y la casa todavía existía, ¿no? Entonces fuimos a la casa, era un archivo histórico ya, y yo lo que vi en su cuerpo físico fue el erizarse de los cabellos y el erizarse de los cabellos de la cabeza. Para mí, eso es una prueba de que hay algo ahí que no puedo explicar, ¿no? Científicamente hablando no lo puedo explicar, pero de que funcionan para resolverte, funcionan. Me gusta cómo pones como este misticismo en primer plano, ¿no? Que creo que es algo que nos tenemos que atrever a mirar cuando abrimos estos temas, ¿no? Si son, si no son vidas pasadas, creo que pasa a segundo término, lo importante es que funciona, ¿no? Y que es algo que al final del día nuestra alma, que a mí me gusta pensar así, está buscando y encontró una respuesta. Entonces, hablando de esto, ¿cómo es que funciona una terapia de regresión? O sea, ¿te vas a un momento específico de tu vida, a un momento que tu alma necesita escuchar? ¿Cómo funciona? Es una pregunta muy interesante porque hay diferentes técnicas y diferentes tipos de para qué lo quieres hacer que funcione. Por ejemplo, eh, todas las mamás que yo conozco hasta la fecha, habrá alguna que no, seguramente, siempre hay una excepción, pero todas las mamás que yo conozco pasan por un momento de incertidumbre cuando van a tener un bebé. Es decir, en los primeros meses de gestación, dicen, y voy a ser capaz de ser mamá, y voy a ser capaz de darle lo que este bebé necesita, seré lo suficientemente hábil, tendré todas las herramientas, me alcanzará el dinero, en fin, ¿no? Entonces, eso en los niños es percibido como un rechazo. Y ese día de rechazo todos la manejamos. De los 0 a los 3 meses de gestación, no hay una diferencia porque no hay una conciencia entre lo que es la mamá y lo que es el bebé, el producto. Entonces, en ese término, cuando tú trabajas las incertidumbres que tu mamá te regaló, porque no son tuyas, ¿no? O sea, son algo que viene heredado y hay herencias malditas, literalmente, ¿no? Entonces, Hablando de los regalos mal envueltos, ¿no? exacto, justo hablando de los regalos mal envueltos. Entonces, te puedes ir a esa época, resolver y decir, mami, esto no es mío, ¿no? Aquí te lo regreso. Y la regresión te ayuda mucho a sortear estas situaciones que muchas veces se pueden derivar en fracasos matrimoniales, en fracasos económicos, en fracasos de muchos índoles. Entonces, claro que resolver esa etapa, sea imaginaria o sea real, el hecho de que tú pongas las cosas en un cajón y digas, esto no me pertenece, resuelve mucho de los problemas. Entonces, por ejemplo, desde ahí te puede funcionar. Cuando tienes problemas que no sabes, o sea, hay muchísima gente que toma años y años y años de terapia y cambia de terapeuta y cambia de técnica y cambia de forma y no hay como una respuesta aparentemente para resolver ese problema. Entonces, cuando tú haces una regresión a vidas pasadas, puede ser que lo que veas no te guste, no sea amable, no sea agradable, pero de que tiene un hilo con esa realidad que tú estás buscando, lo encuentras y entonces resuelves de muchas maneras a través de la regresión. Insisto, a lo mejor no es real, pero lo que el subconsciente te está diciendo, eso sí es real. Y lo que el subconsciente te está ayudando a resolver, eso es real.
Entonces, desde ahí, esa técnica funciona también muy bien. Pero bueno, esto puede servir para pánicos, fobias, en fin, todo este tipo de cuestiones que vienen aparentemente más del subconsciente. Entonces, en este tipo de cuestiones que no tenemos una explicación, que ya trabajamos, que ya hicimos, que ya echamos pues, por la borda muchos años, con una sesión o dos, puedes quedar bien librado de la fobia o de la situación ahí que te está estorbando. Entonces, depende del tipo de regresión, el tipo de resultado que puedes llegar a obtener, pero siempre te ayuda a resolver el presente en la técnica de terapeuta, ¿no? Porque justamente, pues te puedes ir a ver que fuiste en tu vida pasada nada más por, por gusto, ¿no? Y a lo mejor eso no te trae algo bueno. O sea, a veces no podemos resolver lo que hay hoy, mucho menos los traumas del pasado que ni siquiera te tocan. Entonces, ahí yo lo pondré un poco a consideración de la persona. Pero pues también se vale, ¿por qué no? Sí, es como aventarse a la aventura, ¿no? De, a ver, quiero ver qué se siente una regresión, a ver quién era, ¿no? Y a ver si soy un personaje o fui un personaje famoso o yo qué sé. Pero me queda claro que en un proceso terapéutico, pues el objetivo es completamente diferente, ¿no? Y hace un momento Correcto. hablaste de acceder a esas vidas pasadas. La regresión entonces, si entiendo bien, puede ser regresión en esta vida o tratar de buscar un evento en este proceso o en esta vida y también poderme ir para atrás, pero eso es algo que controlas en el tipo de regresión o es algo que de manera natural en el proceso de la hipnosis o de llevar a cabo esta regresión, el paciente se puede ir a vida pasada o puede ser esta. ¿Cómo funciona? ¿Tú lo puedes regular? Sí hay una forma de regularlo, o sea, no es como, porque insisto, es una técnica, ¿no? Entonces, al tener ya una técnica, sí puedes regularlo. Pero si te soy sincero, muchas veces vamos a pescar, ¿no? Entonces, cuando tú vas a pescar, a lo mejor no sabes qué vas a obtener, ¿no? Puedes decir, bueno, a mí me late que en este río puede haber trucha, ¿no? Pues puede ser, pero y es el único pez que existe. A veces salimos con premios, con regalos que no tenemos ni idea de que íbamos a obtener, pero siempre en el proceso te das cuenta de que hay algo detrás, que es el subconsciente, ¿no? Lo puedes llamar alma, lo puedes llamar sabiduría interior, lo puedes llamar diosidencia, como tú le quieras llamar al final, siempre hay un proceso donde la gente dice, me siento mejor. Entonces, a veces no encuentras lo que tú estás buscando, porque pues sí, a veces somos muy ambiciosos y como terapeuta, a veces el ego puede llegar a decir, sí, claro, voy a llegar a obtener esto, y el resultado puede ser otro que ni te imaginabas, que ni por todo el análisis que llevas haciendo, que ni por todas las situaciones que habías visto, te pudieras haber imaginado, porque existe una parte del subconsciente que nos regala cosas, que nos da ingredientes extras que a veces no pensamos, ¿no? Pero siempre funciona. Ese es el punto, ¿no? Siempre funciona para algo mejor. Y pues sí, es interesante ver esa partecita que no conocemos. Somos como cebollas, ¿no? A veces queremos llegar al centro y creemos que esa es la primera causa que tenemos que resolver y nos damos cuenta que hay otras capas que tenemos que limpiar primero, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos, Jorge, identificar que estamos viviendo una experiencia así cuando estamos en estado de hipnosis, ¿no? Porque ha habido gente que las ha hecho y dice, no sentí nada, no lo creo. Y estás hablando al principio que depende mucho de cuál es la forma de percibir de la gente. Si lo ves, si lo escuchas, si lo sientes. ¿Nos puedes platicar cuáles son como esos sentidos que se agudizan a través de los cuales las regresiones, digamos, que funcionan o se expresan? Mira, dependiendo de la técnica, puedes tú saber a través también de la persona y del análisis que hacemos de la persona antes de ir a la regresión. Hay personas que dicen, yo veo todo bien en mi vida. Me agrada lo que veo. Por ejemplo, te hablan mucho con esta palabra de ver, ¿no? O te hablan mucho con esto es delicioso, la vida es sabrosa, y te hablan con el sentido del gusto. Pues puedes empezar a intuir un poco
a través de la técnica, decir, bueno, ok, a ver, esta persona es más kinestésica, siente, ¿no? Y entonces es una persona que te saluda con la mano, que llega a abrazarte, que todo el tiempo se toca. Entonces puedes empezar a hacer ese análisis y decir, ok, puede ser que este sea su sentido de apertura, así le llamo yo. Es un sentido que abre los demás sentidos. Entonces hay gente que es muy visual, ¿no? Hay gente que es muy auditiva, hay gente que es muy de paladar. Entonces buscamos que cada uno de los pacientes se vaya sintiendo cómodo con esta inducción que hacemos para poder generar la apertura de puertas, como yo le llamo. Se abren las puertas de tu consciente y de tu subconsciente respecto a la facilidad que tú ya tengas. No vamos a intentar que una persona escuche cuando pues, es kinestésica, o no vamos a intentar que una persona vea cuando es degustativa. Usamos el mismo sentido con el cual se expresan más y de esa forma es muy sencillo. Entonces, por ejemplo, puedes decirle a una persona, bueno, ¿qué ves? Y entonces la persona te dice, no veo nada. Entonces, ok, entonces vete al otro sentido, ¿qué estás sintiendo? Pero hay una técnica que te va llevando como para que los sentidos se vayan despertando y cuando tú entres a la regresión ya tus sentidos estén calientitos, ¿no? O sea, prestos para poder generar esta experiencia de la mejor forma. Ahora, hay personas que no entran a regresión porque, pues, literalmente su sentido consciente está demasiado exaltado y entran con muchísima curiosidad de qué voy a ver y entran con mucha ansiedad. Entonces es mucho del trabajo del terapeuta poderlo ayudar a que descanse, a que se relaje, a que se deje envolver por esta magia, ¿no? Que tú estás creando. Muchas regresiones empiezan justamente con la hipnosis y la hipnosis no es decirle aquí está el cuadro y ya está pintado y solamente observa las flores. No, tú llevas un cuadro, un marco, perdón, y el paciente es quien lleva el pincel. Y tú tienes ahí la opción de darle al paciente, de decir, oye, mira, y este azul que está aquí, ¿te sirve? ¿Te gusta? ¿Lo puedes usar? ¿No? Este verde, ¿cómo para qué te sirve? Entonces el paciente va pintando de forma hermosa lo que tiene que ver, pero sí es un cuidado que hay que perseguir con cada uno de las personas. No toda la gente entra a la primera, no toda la gente entra y no todo el mundo está listo y dispuesto para poder acceder a estos recuerdos, ¿no? Basta mucho, basta en general el querer, pero no todo el mundo que quiere puede, ¿no? Es un poco, pero sí, digamos que de 10 pacientes, pues tal vez uno no entre, ¿no? Y es raro, es raro, o sea, sí hay una población que no tiene acceso, no tiene esa llave, ¿no? Entonces trabajas otro tipo de técnicas para poderla desarrollar y si ves que el paciente no puede desarrollarla, pues no puede, ¿no? O sea, hay pacientes que definitivamente por más que quieran y lo insistan, y no van a poder jamás porque no está dentro de ellos esa posibilidad, ¿no? Así como hay gente que puede brincar mucho, hay gente que no puede brincar, ¿no? O sea, que no puede brincar tan alto, así lo definiría, es una habilidad también. Ok. Oye, Jorge, ya hace rato mencionaste algunas de las cosas para las que sirve esta metodología o este tipo de terapia. Ujú. ¿Nos puedes, nos puedes enlistar los principales beneficios en base obviamente a tu experiencia, en lo que más has estado trabajando últimamente? Porque seguramente hay muchas cosas que todos tenemos en común que podríamos trabajar en terapia de Claro. regresión. Por ejemplo, ahorita he estado trabajando mucho con los duelos. Entonces, es algo por pandemia, algo muy usual. Entonces, dentro de una regresión, puedes llevar al paciente a que tenga contacto con las partes positivas que tuvo con el familiar que ya no está en este plano y entonces a través de poder hacer un buen cierre, ¿no? Muchísima gente que dice, pues es que se fue al hospital, ya no pude despedirme de él, pueden hacer este cierre de una forma maravillosa dentro de una regresión, ¿no? Vas al pasado, recuperas todas las cosas que aprendiste con esta persona y entonces puedes tener un cierre maravilloso. Esa es una de las últimas que está como muy de moda ahorita.
Por ejemplo, puedes, si yo, quitar pánicos, lo que son fobias, todo lo que uno no sabe de dónde viene, eh, pero de alguna forma existe el trastorno obsesivo compulsivo, eh, la, eh, a veces puedes ayudar un poco con las situaciones de escritura, ¿no? La dislexia, puede ser muy interesante porque ves de dónde viene el error y por qué viene el error. Otra de las cosas que he hecho mucho es quitar los bloqueos que hay con respecto a ciertas materias. Por ejemplo, en mi caso, yo era malísimo para las matemáticas. Cuando me hice la regresión, para quitar el bloqueo, ya, adiós, o sea, ya no tuve ningún problema con las matemáticas. Pude dejar que fluyeran. Había yo estudiado demasiado matemáticas en clases de regularización y demás durante toda mi vida, desde la secundaria. Recuerdo que era malo, secundaria, preparatoria, incluso en la universidad, y me quitaron el bloqueo y ¡pum! Ya, adiós, no tuve más problemas con las matemáticas, ¿no? Ya para mí ahora son una materia más. No te voy a decir que son como la historia o la psicología que me apasionan, pero ya no tengo el bloqueo y puedo realizarla sin mayor problema. Recuerdo, por ejemplo, que una vez un niño quería estudiar japonés y entonces ya estaba estudiando japonés, ya tenía varios cursos y entonces le hicimos una regresión para que pudiera traer del pasado el recuerdo del japonés y avanzó rapidísimo. O sea, los maestros dieron un brinco en su aprendizaje con respecto a la materia. Eh, Te puede ayudar, por ejemplo, cuando uno de por ejemplo, de tus bloqueos es el dinero, ¿no? Entonces dices, bueno, pero ¿por qué el dinero no fluye en mi familia? ¿O por qué no fluye, o mi abuelo era multimillonario, pero mi papá, y a partir de mi papá todos para abajo ya no, ¿no? Y entonces arreglas ese vínculo que hay entre el dinero y la familia, ¿no? Por ejemplo, hay familias en las cuales se da muchísimo que a todo el mundo le va mal, ¿no? Y entonces te dicen, no, pues es que lo que tiene es una brujería enorme. Y no, con la regresión te das cuenta que es un patrón aprendido que viene del pasado, ¿no? Entonces también aprendes muchas veces a desmitificar a la gente que está lucrando con esta conocimiento, ¿no? Porque es así. Eh, entonces, bueno, hay un sinfín de cosas que se pueden hacer. Yo creo que es muy complicado el decir, la regresión no te sirve para poder ayudarte en algo. Es más, muchísimos de mis pacientes pasan por la regresión para poder acceder a cosas que antes no podían. Entonces, básicamente eso sería yo lo que diría. Hay un bloqueo y entonces rompes el bloqueo a través de la regresión y puedes acceder. Ese sería como el que funciona, ¿no? ¿Para qué funciona? Esa sería como la respuesta. 100%. O sea, creo que sí hace todo sentido lo que dices de que te lleva a descubrir el porqué de algo que no entendías, ¿no? Creo que es algo bien, bien interesante. Y esto me lleva, sobre todo cuando hablaste del niño que recordó el japonés, ¿no? Y pudo aprender más. No sé si toda la gente es así, pero a mí me pasa mucho que voy a algún lugar y digo, yo ya estuve aquí, ¿no? O siento una energía y digo, ya vi, o sea, yo viví en este lugar antes, o hay ciertas personas que digo, claro, por eso me hizo esto, porque en otra vida yo también le hice tal, ¿sabes? Y entonces, no sé si yo me estoy haciendo marañas en la cabeza y así me consuelo, pero todos los que hemos leído a Brian Weiss, de alguna manera dice que estamos conectados, ¿no? Que antes de nacer decidimos cuáles son las almas con las que vamos a volver a convivir para cerrar ciclos, para compensar un karma. En tu experiencia, ¿es así? ¿Hay algo que tú hayas descubierto a través de estos más de 20 años de experiencia? Pues sí he podido ver. Me voy a ir hacia la parte del misticismo, que es justamente la que me estás preguntando. Entonces, sí he podido ver cosas que me han abierto los ojos. Entre vida y vida, hay un espacio de tiempo que depende mucho de las acciones últimas que tú generaste
hablando de la reencarnación propiamente, hay un espacio entre una vida y otra, y este espacio, en lo que he visto en las regresiones, sirve para hacer una recopilación de todo lo que aprendiste, una evaluación y posteriormente una elección de lo que viene después. Sí me he topado con estos casos de ir a explorar mucho por el lado espiritual y sí, los datos que hemos encontrado y que no solamente yo he encontrado, hemos encontrado muchísimos, porque hay mucha gente que dice, por ejemplo, cuando te suicidas, hay 3 meses entre el suicidio y la vida, o cuando tu vida se cortó de una forma accidental, inmediatamente después de 3 meses regresas. No creo que sea con esa precisión, yo soy sincero, porque el tiempo eh, no es lineal, ¿no? El tiempo, tenemos que hablar mucho de otras cosas, pero en este espacio del misticismo, el tiempo no es lineal. Entonces, sí hay ciertas predilecciones, existe el alma como tal, y el alma es un disco duro, y entonces el alma también, al tener todo este bagaje de conocimientos, también puedes acceder a ciertos aspectos que a veces son por resistencia o a veces son por elección, ¿no? O sea, el alma también puede decir, no, yo quiero esto y lo tengo que realizar. Y aunque tú hayas tomado una elección, a lo mejor el alma no está dispuesta a cederlo y ahí hay un cierto tipo de conflicto, pero al final pues hay como, como ciertos niveles y el alma está por encima de muchas elecciones. Entonces sí hay cosas muy interesantes que se pueden dar entre esta elección de, pues sí, puedes elegir a tus papás, puedes verlos antes de venir, puedes decidir el tipo de vida que quieres llegar a experimentar, puedes llegar a crearla junto con ellos, pero siempre hay una línea delgadita que es el libre albedrío. Entonces, lo que tú pronosticaste como un aprendizaje, a veces puede variar y puede cambiar mucho la experiencia de vida, ¿no? Y cuando esta experiencia de vida cambia, hay unos enfrentamientos muy, muy graves porque dices, estoy en contra del lugar donde yo llegué. Y a eso le pasa a mucha gente. Yo no debía haber llegado aquí. Y toda la vida se conflictúan con eso. Y no son pocos, ¿eh? O sea, sí hay como una gran número de personas que llega a pasar por esta situación. Justo, me caí, justo quería decir algo. Que elegimos entonces lo que vamos a vivir o elegimos las lecciones que nuestra alma tiene que vivir. Y entonces en esta necedad de esta experiencia humana, nos ofuscamos con algo y entonces en esta vida ya no aprendimos lo que teníamos que aprender y pasa esto que tú estás diciendo. Sí, sí, justamente. Y la resistencia puede llevarte a vivir una vida totalmente diferente a la que tú planificaste, ¿no? Tal cual. Sí, sí puede llegar a pasar y estar molesto toda la vida con esa decisión, ¿no? Y es muy difícil para ese tipo de pacientes abrazar la realidad y decir, pues está bien, me quedo en esta realidad y no. O sea, generalmente hay un conflicto, pero también hay una forma como de hacer las paces aquí, ¿no? O sea, sí puedes hacer un cierto tipo de acuerdo contigo mismo para vivir feliz en esta vida, sí, por supuesto que puedes hacerlo, pero sí necesita mucho trabajo personal. La verdad es que son pacientes que son complicados, ¿no? O sea, por decirlo menos. Y que en este tenor y bajo este concepto del que estamos platicando, pues también es parte de su plan, ¿no? Claro, Es parte de ese plan de su propia alma haciendo y trabajando esa terrible resistencia a aceptarse tal y como son. Que sí, todos sí, tenemos un grado de eso, ¿no? sí, Mayor, por menor supuesto. nivel, pero el querer controlar algo en nuestra vida que sabemos que pues, no tenemos mucho control, pero quererlo tener, ¿no? Es como esta faceta bien humana de querer tener todo lo que queremos y lo que creemos que nos hace bien. Y en el momento que lo queremos, ese Ah, es el también. punto, Sí, ¿no? Porque pensando en sí, los al final. tiempos. Sí. Sí, claro, porque tú puedes pensar que es ideal para ti vivir una experiencia y a la mera hora decir, no, lo que viví fue perfecto, ¿no? Hacer las paces desde ahí, pero sí necesitas mucho trabajo interior para decir todo lo que es sirve para y me está proyectando a lo que viene mejor.
Mm. ¿Nos puedes dar un ejemplo de resistencia? Porque yo creo que hay mucha gente que no está entendiendo qué es esa resistencia. Puede haber muchísimas ideas, ¿no? Porque luego decimos, "Ay, Claro. pues es el plan de mi alma", y ahí nos escudamos un poquito. Claro, por ejemplo, una persona que viene a vivir eh, con una familia en donde se siente el patito feo, donde es la oveja negra de la familia. Todos tenemos alguien que es la oveja negra de la familia y que se resiste a la esencia con la que se maneja la familia, ya sea eh, pues, por ejemplo, toda la familia tiene muchísimo dinero y esa persona decide experimentar la pobreza, ¿no? No, a lo mejor una pobreza extrema, porque no lo van a dejar caer ahí, pero cierta pobreza. O toda la familia es súper refinada y esta persona es un vagales, ¿no? Él entra cualquier cantidad de, como que le da igual, ¿no? La vida, si le toca estar con una o con otra persona, a esa persona le da igual, pero todos los demás, pues, son como segregadores, ese tipo de cosas. O sea, siempre hay una persona que en la familia no encaja. Este tipo de no encaje se da en la vida también. Entonces, puedes llegar a resistir lo que te tocó vivir, como por ejemplo la pérdida de un familiar o como por ejemplo que por A, B, C de cosas no tomaste la decisión, no tomaste el trabajo, no tomaste la universidad, no tomaste algo y eso te cambió la vida, ¿no? El minuto que cambia tu vida, que hace que ¡trac! Entonces, esa resistencia a vivir lo que tú elegiste de alguna manera y no puedes sobreponerte a esa situación, es la resistencia a la cual accedes. Por ejemplo, personas que saben que no tenían por qué vivir cierto tipo de aflicción física, ¿no? Por ejemplo, cierto tipo de personas que dicen, pues es que yo no debía haber estado en este accidente, o yo no debía haber estado viviendo una silla de ruedas, o yo no debía haber vivido, cuando todo lo llevó a ese tipo de experiencia, ¿no? O sea, como lo que hubiera hecho lo hubiera llevado a ese punto en específico. Entonces, ese tipo de resistencia o de rebeldía del alma, que decir, pues te toca porque es lo que hay que resolver. Ahí es donde justamente existe esta esencia que uno dice, no, no quiero vivir esto, ¿no? Y de ahí vienen los suicidios, y de ahí vienen un chorro de situaciones emocionales que uno dice, pero ¿por qué? ¿No? Vivía una vida maravillosa, hacía lo que quería y no, al final dices, eligió no hacerlo. Entonces, sí, sí puede existir por ahí esa resistencia del alma que dice, pues no, no lo voy a vivir, ¿no? Y no lo vivo. Hace rato empezaste hablando de que no necesariamente tienes la confirmación científica de que lo que ves o vives en esas regresiones sea real o no, pero que no importa, ¿no? Entonces, realmente lo importante de estas regresiones o de este proceso o esta metodología terapéutica es que te permite, como decías hace un rato, ver cosas que no has visto. Es la manera de acceder a nuestro inconsciente. Em, y en tu experiencia de tantos años, ¿consideras que independientemente de si es verdad o no, simplemente por el hecho de haberse dado en esta inconsciencia, es lo suficientemente valioso? Sí, sí, claro, sí, o sea, eh, a lo mejor vas por un zafiro, pero le sacas una perla, ¿no? O sea, todo lo que sale de ahí en las regresiones es valioso y todo funciona para algo. Siempre cae un 20, siempre hay un cambio de actitud, siempre hay una transformación interior. Por más mínima que sea, es un cambio, ¿no? Por más chiquita que aparentemente sea, ya es una transformación que vale la pena haberla vivido. Entonces, sí, sí, todo es valioso. Y tengo una pregunta en cuanto a la metodología. O sea, Ajá. para el que no tiene ni idea, más o menos cómo te preparas para una regresión. Y creo que es como para responder a los que seguramente se mueren de miedo de pensar de qué voy a ver o qué voy a sentir o qué voy a oler. O sea, entender si de verdad estás totalmente ido, de manera que puede pasar cualquier cosa, o cómo es un poquito el proceso.
A mí no me gusta entrar a una regresión donde la persona no esté consciente. Eso es algo que para mí es muy valioso. Yo creo que la permanencia de conciencia es evolución. Entonces, de entrada, una persona no se podrá quedar bajo ninguna circunstancia ido, ¿no? O sea, porque lo que yo necesito y lo que el paciente necesita es que tengamos una comunicación de ambas vías, porque a lo mejor yo lo estoy llevando a algún lugar donde él, no sé, lo voy a llevar a que resuelva a su mamá, pero yo no sé si el subconsciente me va a aventar a la vida 50 atrás, ¿no? Y en esa vida haya una guerra civil, ¿no? Por decir una locura. Entonces, de entrada, la metodología que yo sigo es, bajo ninguna circunstancia dejo que el paciente sufra, ¿no? O sea, mi paciente siempre va a ir entre algodones. Puede ver las cosas, pero no puede sentirlas. Hay un candado que utilizo mucho para que el paciente no sienta. Es terrible sentirlo. Yo lo he vivido, a mí me han practicado muchas regresiones en muchos tipos de técnicas y tenerlas vívidas es francamente desastroso, es doloroso a mares. Es una de las peores cosas que te puede pasar, porque tú no sabes si el paciente va a vivir una violación o va a vivir una amputación, porque no vas a lugares bonitos, o sea, a los lugares a los que tú vas a ver cosas traumáticas, porque es lo que hay que resolver, ¿no? Si fueras nada más como de, pues vamos a ver si fuiste Helena de Troya o Maximiliano, pues entonces estaría muy simpático, pero no, la verdad es que vas a ver momentos desastrosos. Entonces sí se necesita preparar al paciente de forma tal que no sufra, ¿no? Que si es tan sensible, pues si lo llevas a un punto donde tú ya intuyes que va a sufrir una violación, pues lo saques de ahí emocionalmente y lo saques de ahí, lo hagas que lo vea como en una cámara, ¿no? O sea, no es lo mismo sentir una violación que ver una violación. Hay una grave diferencia. Entonces, sí, el paciente que yo lleve pues va a ir entre algodones, no va a sufrir. Puede ser que llore, porque emocionalmente hablando, sí le va a tocar ver el show, ¿no? Sí le va a tocar ver la situación, pero que lo vea lo menos posible. El punto es encontrar con el que aprendí. El punto es también empatizar con el victimario, ¿no? O sea, si tú vas a tener, por ejemplo, una escena violenta, también necesitas empatizar con el victimario porque desde ahí entiendes que el victimario también fue víctima. Siempre. O sea, no hay una persona que genere dolor que no lo haya vivido antes. Es una regla tal cual, ¿no? De una o de otra forma, todas las personas que son violentas han sufrido. Y esto se da en todos los casos, ¿no? O sea, si tú ves cualquier tipo de historial, el que sea, que me digas, ¿no? Desde un violador hasta un asesino en serie, todos han pasado por cosas terribles. Entonces, el poder empatizar con esa persona y decir, bueno, ok, él también, y lo perpetuó en mí, esto me sirvió, yo lo viví y esto lo viví para aprender esta otra parte, es lo que hace que tu mente te saque del trauma y diga, ok, ya entendí, y ya lo puedo perdonar desde ahí, ¿no? El perdón y el agradecimiento son dos de las puertas que necesitamos cerrar. Si yo les doy las gracias o yo les digo, discúlpenme, pero inmediatamente estoy cerrando ciclos, ¿no? Entonces, esa parte es fenomenal para poder hacer los cambios y la transformación. Entonces, pues sí va a haber cosas feas, probablemente. ¿Qué porcentaje? Pues tal vez un 60% de cosas feas, pero de que ahí va a salir empoderado, de que ahí va a salir con una respuesta, de que ahí va a salir con un cambio de actitud y de que vamos a resolver el trauma que tenga, claro que lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, eso sería como una metodología. Oye, Jorge, pensando en esto que estás diciendo, ¿no? De la metodología y de este candado que pones para que la gente no lo sienta tan gacho, ¿no? O sea, sí quiero la lección, pero no me quiero arrastrar por el piso, ¿no? Tampoco. Sí, qué necesidad, Entonces, claro. exacto. Entonces, quiero entender que tienes que tener una intención, ¿no? O sea, que necesitas tener claro para qué vas a hacer esa regresión, ¿no? Decías una fobia, pienso también a lo mejor en tantos casos que cada vez más sabemos de
niños que fueron abusados. ¿Sirve para estos casos tener la precisión de qué quiero resolver? Sí, 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 sí. De hecho, por ejemplo, algo que no les he contado que funciona, tuve una paciente de 9 meses que fue abusada en una escuela, ¿no? ¿Cómo le haces una regresión a una paciente de 9 meses? No se la haces a la bebé, se la haces a la mamá o se la hace al papá. Tenía un caso, este es un caso que me impactó muchísimo porque hicimos varias regresiones a la mamá. El niño tenía problemas del habla, ya había ido con varios terapeutas y lo único que decía era tiki, 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 ¿no? Era lo único que decía. Entonces te señalaba lo que quería y decía tiki, 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 saludaba taca, taca, ¿no? Y de ahí no lo sacabas al pequeñito. Entonces, hicimos varias regresiones con la mamá, vimos qué pasaba, vimos cuál era la solución y saliendo después de la cuarta regresión, me parece, tercera, cuarta regresión, eh, la mamá siempre era de, el niño ya tenía 5 años, y la mamá siempre era de, saluda a Jorge, despídete de Jorge, y entonces cuando le dice a la mamá, despídete de Jorge, el niño dice, adiós Jorge. Nada más soltó el llanto ahí impresionante, y me dice, pensé que sus primeras palabras iban a ser mamá, no adiós Jorge. Pero bueno, al final ya el niño ya podía hablar, ¿no? Ya sabía esta situación. Entonces, sí, sí hay cosas que uno dice, ¿cómo? No sé, pero funciona, ¿no? Es Wow. así, O sea, a sí. través de, en estos casos en los que se pueden tratar temas de niños, de bebés, me imagino que hasta de gente que no está presente, puede ser el vehículo cualquier otro Ujú. familiar cercano. Sí, por ejemplo, el abuelito, ¿no? Tuve un abuelito de 95 años que pues, simplemente estaba muy enfermo, tenía muchos problemas, pero el señor tenía mucho miedo para irse, muchísimo miedo para irse. Entonces le pedí a una de las hijas que fuera el vehículo y sí, justamente a los 3 o 4 días de hacer la regresión y que pues, en la regresión vimos todas las instrucciones que se necesitaban para que el señor trascendiera. A los 5 días el señor trascendió, ¿no? Y trascendió con una sonrisa, Me ¿no? encanta este tema porque creo que una de las cosas que más me gustó de aceptar que creo en otras vidas es que le pierdes un poco el miedo a morir, ¿sabes? Como que dices, bueno, pues te voy a volver a encontrar en otra vida, ¿sabes? Pues ya para qué. Y tenemos tantos apegos, yo creo que una de las grandes lecciones que venimos a aprender a este planeta es a fluir y a dejar ir, ¿no? A entender que nada es permanente, ni siquiera nosotros, ¿no? Entonces hay que soltar. ¿Cómo es que, ahorita que tocaste el tema, Jorge, aceptar o tener una terapia de regresión habiendo ya transcurrido gran parte de la vida, ayuda en este proceso, ¿no? Me encantaría pensar, ¿no? En asilos y llevar a las personas y darle la oportunidad de vivir esto, o si tenemos un familiar mayor o alguien que está pasando por alguna situación de salud complicada, ¿cómo les puede ayudar una terapia de regresión? Sí. Pues la mayor parte de experiencias que he tenido con gente grande, por ejemplo, he tenido con gente con cáncer, gente que está a punto de trascender, gente que no ha soltado porque sí, justo tiene el apego. Por ejemplo, en este caso que les contaba ahorita, el señor tenía apego porque no se había despedido de uno de sus hijos y el hijo ya estaba muerto, pero no le habían dicho. Entonces, en el momento en que en la regresión nos dimos cuenta de esto, llamamos al hijo, él hace el cierre con el papá dentro de la regresión, ¿no? O sea, es algo bien interesante porque puedes hacer como la inclusión de muchos seres que no están en este plano y acceder a ellos y decirles, bueno, pues platica, ¿no? O sea, hagan su acuerdo aquí. Sí, llamaron a toda la familia y le dijeron, bueno, pues pues ya se murió tu hijo. Y el papá dijo, sí, ya lo sabía, ya me despedí de él hace unos días, ¿no? Entonces, nada más quería verlos a todos juntos otra vez. Entonces, sí, claro que te rompe los apegos, claro que te rompe las creencias que a veces tenemos tan marcadas de que las cosas tienen que ser de una forma. Y a mucha gente le da miedo a morir, ¿no? Hay gente la cual vive con mucho miedo a la vida y hay gente que vive con mucho miedo a la muerte. En estos dos sentidos,
eh, amar la vida a través de la muerte puede ser una experiencia muy poco usual. Pero sí, saber que del otro lado lo único que hay es paz, saber que del otro lado lo único que hay es tranquilidad. Cuando es tu tiempo, ¿eh? Porque también hay situaciones interesantes. Por ejemplo, en las vidas lo que me he encontrado mucho es que en lo que tú creas, en eso va a transformar tu muerte, ¿no? Entonces, si crees en Horus, pues te vas con Horus. Si crees en cielo, pues te vas al cielo, ¿no? Si crees en Nirvana, pues accedes al Nirvana. Entonces, es muy interesante porque sí, las creencias que tú tienes en esta vida promocionan el final para poderlo experimentar como tú te lo imaginaste que iba a ser. Es algo muy curioso. Me encanta y me hace recordar como una frase de Fight Club, no sé si todos han visto esta película, pero él dice, en lugar de tener una experiencia cercana a la muerte, él dice, tuve una experiencia cercana a la vida, ¿no? Porque te recuerda lo frágil que es. Sí, exacto. La fragilidad que tenemos, que es una fragilidad pues como muy mal entendida, porque es una fragilidad donde realmente no es que seas frágil, es que estás eligiendo morir, ¿no? O sea, cuando hay toma de decisiones raras, sí, uno puede elegir morir. Y una de las cosas que vemos en las regresiones también es que casi todas las personas que van a trascender ya sabían que van a trascender. Casi todas, ¿no? Todas tienen algún dejo, sí, ya sabía que iba a morir porque se despidió de mí, sí, ya sabía que iba a morir porque vio cosas, porque sí las hay. Y eso en regresiones es muy, muy normal, ¿no? Pues cuando llevas al paciente a la muerte, pues literalmente lo puedes llevar a la muerte, a que vea cómo es la trascendencia de la muerte, se enamora de la experiencia, porque verdaderamente es enajenante, por decirlo en una palabra, es una paz incalculable, ¿no? Te llena, te transforma. Entonces, sí, el experimentar la muerte en la vida, wow. Acabas de decir algo, Jorge, que me despierta un montón de preguntas, pero estás hablando de llevarlo en vida a esa muerte. Y hemos estado hablando de las regresiones al pasado, de irnos Claro, para atrás. Pero entonces existe también esta posibilidad de la ver progresión. la progresión, de ir hacia adelante Sí, también. A ver, sí. cuéntanos un poquito de eso. La progresión puede ser una Y, un tridente, un tenedor, ¿no? O sea, es una opción que te da el ir hacia adelante, te permite analizar los canales de decisión que vas a tomar. Entonces, cuando tú dices, bueno, quiero invertir y tengo 3 opciones de inversión, ¿cuál es la que me va a dar resultados? Entonces, pues te puedo ayudar a que veas por las 3 decisiones a dónde te llevan en un tiempo determinado. Claro, el tiempo determinado no puede ser muy largo porque si no ya no sería una Y, ya sería una cantidad de venas, ¿no? Así inconmensurables, pero sí se puede llegar a ver, digamos, a un año, cómo te ves en el futuro. Y es Sí, sí. el mismo proceso, o sea, es también el entrar a este nivel alterado de conciencia en donde estás consciente, pero entras a ciertos espacios de tu inconsciente que te dan esta información. Claro, porque además todo tiene que ver con la toma de decisiones, ¿no? Y entonces ahí ya, no te voy a decir que puedes tener todas las opciones, pero sí tienes un acercamiento muy profundo a las opciones que estás eligiendo en ese momento, ¿no? Claro, generalmente se llega a presentar una cuarta opción que no habías visto, ¿no? Porque eso también te abre nuevos canales, que eso es de lo que se trata, ¿no? De que puedas aperturar nuevos canales de conexión con tu esencia, con tu vida y puedas seguir adelante tomando esas 3 que habías visto o una cuarta que nunca habías visto. Pero sí, las progresiones también son muy interesantes, porque de ahí sí, el más mínimo respiro te cambia toda la versión de la historia. Oye, Jorge, estás hablando de abrir canales, ¿no? Y luego por ahí Sí, sí. escuchamos que cuando estás en estos estados alterados de conciencia, en la hipnosis, que me encanta cómo explicas que estamos aún conscientes y la intención es acordarnos y estar presentes en otro plano, ¿no? O sea, algo que no estamos Sí, sí. acostumbrados, pero estamos ahí.
En este abrir canales, ¿también acceses a mensajes de tus maestros, de tu ser superior, de ángeles, de otros seres, o nada más te vas como a momentos de tu vida? Puedes hacerlo. Puedes hacerlo porque al abrir regresiones y al estar en un espacio interdimensional entre vida y vida, claro que puedes acceder a tus maestros ascendidos en conciencia y ver desde cómo se genera tu alma hasta, puedes verla ahí, ¿no? O sea, puedes saber que tu alma es una luz, una cantidad de luces impresionantes. Entonces, sí puedes verlos, sí puedes platicar con ellos, sí puedes hablar con ellos de alguna manera, pero casi siempre los datos son muy recortados, muy, muy, muy chiquitos, porque si no podrías alterar muchísimas cosas. Entonces, no es como que vas hacia ahí arriba y te dan una guía, no. Más bien es como vas hacia arriba y puedes observar con mayor claridad, pero no te dan una guía. No es como, o sea, sí le puedes decir, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ya llegué. ¿No? Si no es pedir el Maestros acordeón en del conciencia. examen. Sí, no, por supuesto que no. O sea, pero sí te pueden dar un apapacho que alivia ciertas cosas y te pueden dar esa reconfiguración que a veces necesitamos para decir, no pasa nada, todo lo que pasa es por algo y está bien que pase. ¿No? Sí, llegas con esa paz interior Certeza. que dices, no lo hubiera podido encontrar. Ay, Sí. qué lindo, ya queremos hacer más regresiones. No, este, em, quiero regresarme tantito a cuando hablamos de que podemos ser vehículo para ayudar a otros, ¿no? O para representarlos cuando no necesariamente hay una manera de conectar con su proceso. Pero entiendo también, como lo dijiste al principio, que tiene que haber esta intención o esta necesidad de encontrar algo. Entonces, Ujú. entiendo cuando se trata de un niño o de un bebé o alguien con alguna discapacidad en la cual la comunicación va a ser complicada, pero lo puedo hacer también para cualquier otra persona que quiero o con la que tengo un vínculo. Esa es la pregunta del millón de dólares. La verdad es que yo siempre pido que el libre albedrío se respete. Eh, Creo mucho en el libre albedrío. De otra forma, al estarlo burlando, me estaría burlando del universo. Eh, mm, yo te diría, hay que pedir permiso. Hay muchas formas de pedir permiso. Por ejemplo, ¿cómo le vas a pedir permiso a un comatoso? ¿No? Pues, hay formas de acceder a ese permiso, sí hay formas de accederlo. Pero así yo por mis pistolas decir, pues es que mi hijo está pasando por una experiencia muy traumática, yo quiero ayudarle de alguna manera y no necesitamos el permiso del hijo, ¿no? Así tal cual. Porque bueno, si muchas mamás dirían, presente, aquí soy, no, vamos a cambiarle la vida a nuestros hijos. Y no, o sea, necesitamos Exacto. un cierto respeto, ¿no? Necesitamos una, una dirección, porque sí, por más amor que una mamá pueda llegar a tener, tú nunca sabes cuál puede llegar a ser el resultado de lo que vas a hacer, ¿no? Te pongo un caso que me llegó alguna vez. Eh, una mamá quería que le quitáramos lo que a su hijo, ¿no? Y entonces yo así de, no, perdón, pero no se puede, ¿no? O sea, no podemos con ese tipo de situaciones porque a alguien se le ocurrió que no debía ser gay, por Dios, ¿no? Bajo ninguna circunstancia, ¿no? De acuerdo. Entonces, sí, Sí, la claro, respuesta iría sería, contra el propósito de su alma, ¿no? sí, claro, imagínate, ¿no? Su propio tema, sí, claro. O Sí, sea, si él exacto. llega Entonces, a decir, quiero trabajar esto porque estoy bloqueado, porque no entiendo, bueno, eso es otra historia. exacto, sí, claro. Hay muchos Porque él casos lo elegía en que esta se vida, pueden ¿no? llegar a resolver. Ujú, Sí. claro. La transexualidad, gran tema, ¿no? Mm, Para ese tipo de decisiones. Porque si hay un conflicto, ¿no? Es a qué hora puedo o no puedo tomar la decisión de dejar de ser o de ser. Mm, Uf. Entonces sí puede resultar mucho porque una vez que ves el proceso de por qué llegaste a tener esta elección de cuerpo, dices, ¿no? Ya ya entendí, entendí. ya entendí, ahora todo tiene sentido. Sí, mm, me acuerdo que ese fue un poco
independientemente de la regresión, fue como, ya entendí por qué soy así en este aspecto de mi vida. Exacto. Sí, Sí, ¿no? Viendo esa película de regresiones. sí, sí, exacto. Ya te cae el por qué. Ya no te peleas con la realidad. Ya dices, es lo que es. Y así la vivo. Soy feliz con esa decisión y voy a pasar lo que tenga que pasar, pero sabiendo que voy a estar bien, ¿no? Y que incluso el no estar bien es estar bien. Esa es una de las partes De más nuevo, difíciles, yo creo. aceptar, fluir, Sí, sí, no sí, 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 tal resistir, cual. ¿no? Como decías. Sí, 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 la resistencia te lleva a seguir sufriendo, ¿no? Cuando te abandonas en el proceso, dices, ok, puedo con ello. Claro, soltar. Oye, Jorge, Sí. antes de terminar y de irnos a la última pregunta, otra más. Nos encantaría escuchar también si se vale, ¿no? Que nos platiques en tu experiencia haciendo regresiones tú contigo, que nos compartas cuál ha sido algún descubrimiento que haya marcado tu vida. Uf, definitivamente yo creo que el que más marcó mi vida fue cuando estaba yo estudiando tarot. eh, y, y el poder ver, el accesar a ese campo de conocimiento a través de la regresión fue mágico, literalmente fue mágico. El poder regresar con el conocimiento aún más fuerte de cosas que yo no tenía ni sentido ni veía todavía en el curso y poder decir, mira, esto significa esto, ¿no? Yo he sido mucho de leer tarot justamente como lo hacía Jung, ¿no? O sea, en el aspecto psicológico de decir, mira, claro, el subconsciente se maneja a través del tarot y entonces las imágenes pueden significar lo que el mensaje que te quiere dar tu subconsciente, de decir, wow, pero el hacer la regresión y buscar dónde había sido tarotista antes e ir y traer toda esa información, híjole, sí me cambió. Wow. Sí fue asombroso, sí fue como de el antes y el después, ¿no? O sea, mi lectura se vio impresionantemente enriquecida, así tal cual. Esa fue una, pero sí, sí hay muchas regresiones que he hecho, regresiones donde, por ejemplo, me llevaban y mi alma no quería hacer lo que el terapeuta me decía, ¿no? Y estaba haciendo otras cosas diferentes por rebeldía, ¿no? Ese tipo de cosas también pasa y son muy divertidas, pero también son muy peligrosas en el sentido de puedes quedarte con información que no necesitas, ¿no? Ese sería como el mayor riesgo, quedarte con información que no necesitas. Eh, pero bueno, pues sí, yo creo que esas dos marcaron no tienes que ser rebelde todo el tiempo. Me encanta Sí. cómo dices, Jorge, que pues al final del día estas regresiones, esta información a la que logramos tener acceso, nos recuerda un poco el propósito de esta vida, ¿no? O sea, tú recordaste que había sido tarotista en otra vida y cómo todo ese conocimiento lo empleas el día de hoy, como pues sin duda si desde los 8 años estás en este camino, pues quiere decir que ha habido esa línea conductora en tu vida, ¿no? Y creo que eso está maravilloso. Entonces, para cerrar, como decía Val, ahora nos encantaría que nos comentaras un aha moment que hayas tenido a lo largo de tu vida, tenga que ver o no con regresiones. Ah, híjole, estoy como pensando en cuál. Eh, yo creo que un momento sí que marcó completamente en esta parte de poder encontrar cuál era mi misión en esta vida. Por ejemplo, eh, tuve un accidente donde me desbarranqué en una bicicleta y en ese momento me dijeron, ¿te vas o te quedas? ¿No? Y entonces fue una caída de, pues, no sé, 5 segundos tal vez, ¿te gusta?
Y en esa caída de 5 segundos pasó todo lo que podía pasar, si me quedaba o si me iba. Y me dijeron, bueno, si te quedas a ayudar. Entonces decidí quedarme a ayudar, justamente. Ese momento yo creo que fue literalmente una jamón. Órale, qué poderoso. Qué revelador. Qué padre, sí, qué padre, qué regalo, ¿no? Y qué padre que lo escuchaste, Jorge, porque yo creo que muchas veces recibimos mensajes y, bueno, o pasan, pero no los recibimos más bien, ¿no? No los escuchamos, no Sí, los sí. vemos y luego estamos ahí resistiéndonos en las terapias. Como en la vida. O en la vida. Oye, Jorge, qué bonito haber conversado contigo. De verdad que espero que mucha gente que nos esté escuchando haya tenido estos aha moments y haya algo resonado en su alma, porque no sé, Val, pero a mí el aceptar que existen otras vidas y que tenemos acceso a poder, pero no me gusta decir perfeccionar el alma, porque creo que el alma de nacimiento es perfecta, ¿no? Pero que en esta experiencia humana podamos mejorar, crecer y lograr una trascendencia, me parece algo extraordinario y que también a mí me liberó de muchas cosas, ¿no? Y entendí que pues, a veces no nos toca en esta vida, ¿no? No hay por qué resistirse o apegarse, ¿no? Hay tanta gente que se ofusca en el divorcio, en esta persona no era para mí, en y ahí se clavan. Pues, no te toca en esta vida, maybe en 5 más lo vuelves a encontrar y resuelves, ¿no? Entonces creo que eso es un regalo maravilloso y sobre todo que nos hayas dicho que la gente se queda en paz. Creo que eso es increíble porque mucha gente se niega al proceso por lo que puede ver y creo que pues cruzar ese puente del dolor en armonía creo que es un gran regalo. Así que gracias por esta conversación. Es un placer para mí haber coincidido nuevamente y pues de verdad les dejo todo mi amor. Muchas gracias. Jorge, si alguien te quiere seguir, si alguien quiere ir a terapia contigo, si quieren conocer más de todo lo que estás haciendo, ¿en dónde te encuentran? Estoy en redes sociales como SIC, de psicólogo Jorge Orduña. Estoy en Instagram igual como SIC Jorge Orduña, Facebook, y ahí estamos. Padrísimo. Pues muchísimas gracias. Es un Esperemos placer. hayan disfrutado muchísimo. A nosotras nos encanta y ya queremos hablar de más cosas contigo porque tienes como mucho de qué. Así que en breve nos vamos a ver. Con gusto. Así es, así que si te gustó este episodio, por favor, compártelo, déjanos un comentario de 5 estrellas y no te olvides que esta conversación le puede ayudar a alguien a conectar. Así que nos despedimos, nos vemos el próximo martes. Yo soy Paulina Feltrín. Yo soy Valeria Benavides. Y esto es Ajá.